En un gesto sin precedentes de solidaridad y apoyo, se espera más de un centenar de personas mañana, aquí en la ciudad de Rafaela, el 30 de noviembre, hacia una marcha hacia los tribunales de nuestra ciudad. Estamos en contacto con Andrea Guasi, que es del Frente de Mujeres contra Falsas Denuncias. ¿Qué tal, Andrea? Buen mediodía. Buen mediodía para ustedes. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos por atendernos y bueno, queremos saber por qué se van a movilizar el día de mañana. ¿Qué la está moviendo esto? Bueno, en realidad el Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias lo que brega no es por el caso específicamente, sino por esta concientización que necesitamos instalar en la justicia argentina de no ideologías políticas. La ideología no puede ser aplicada en la justicia debe ser justa, debe ser igualitaria. Y cuando encontramos casos, como el caso de Emma, para nosotros es sumamente representativo porque estamos hablando de una persona joven que está siendo denunciada por algo que sucedió hace 20 años atrás, que ha tenido varias y graves irregularidades, como recién escuchaba al periodista Martín Lechman, hablando con respecto a las pericias que se llevaron adelante, y tiene claros indicios de ser víctima de falsas denuncias. Esto lo va a dictaminar la justicia, pero si no mostramos que existe un flagelo con respecto a las falsas denuncias de violencia de género y cómo se está privando de su libertad a personas sin que siquiera se les esté condenando ya previamente en lo que es la sociedad, en lo que son los medios, sin esperar los resultados de la justicia. Me parece que es importante que como mujeres también digamos que necesitamos ser escuchadas y que necesitamos una justicia realmente igualitaria. Por eso nos estamos movilizando en el día de mañana para acompañar a los alegatos de la defensa y a las declaraciones de Emma. Claro, Andrea, porque bueno, estamos viendo que es una cuestión no solo nacional, estamos hablando prácticamente de una modalidad que está a nivel internacional, porque incluso hablamos también con mujeres, casualmente, que hablan de esto, por lo cual no es un caso aislado, no es un caso más. No, realmente yo formo parte del Observatorio de Falsas Denuncias. No podemos hablar de casos por la cuestión de confidencialidad que manejamos dentro del organismo y el 80% de los casos que recibimos son falsas denuncias. Son basadas exclusivamente con relatos. Eso es la gravedad del asunto, que el relato está siendo tomado como una prueba contundente y además se toma a la víctima como único testigo. Entonces, como bien dijo, y lo escuché en un documental a este caso en particular de Emma, no sé de qué me defiendo, no sé cuándo sucedió, no sé en el marco en el que sucedió, cómo me defiendo de algo que nunca pasó. Entonces, partamos de la base de que el problema de la defensa hoy es tratar de demostrar algo que nunca sucedió, cuando en realidad tendría que ser al revés. La justicia tendría que demostrar el hecho. Y eso no es lo que está sucediendo en este momento, desgraciadamente. Acabo de leer un informe que se publicó en el Ministerio de Justicia, en la cantidad de privados de su libertad que existen hoy en Argentina, y estamos hablando de que un 50% de la unidad carcelaria están privados en proceso de investigación. Desconocemos cuántos de esos casos son por violencia de género, pero estoy segura que el número es alarmante. Andrea, buen día. ¿Han aumentado las falsas denuncias en este último tiempo? Te lo digo por tu labor, ¿no?, en este observatorio de falsas denuncias. Y otra de las preguntas que te hago, en los numerosos casos que has visto, a tu entender, ¿qué motiva a que persona o personas realicen falsas denuncias? Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí. Desgraciadamente ha ido en ascenso desde el año 2018 en adelante. De hecho, lo podemos ver como un dato concreto, porque no existe un organismo que hable de la cantidad de denuncias de violencia de género que existen, cuáles se archivan, cuáles se sobreseen, cuáles se absuelven. No existe, por eso decidimos como privados armar el Observatorio de Falsas Denuncias. Y el motivo de que llevan a las personas a realizar las falsas denuncias, yo hice una investigación que es pública en mis redes, que pueden entrar a un link de Google Drive, en las que cuento los 10 motivos por los cuales se hacen falsas denuncias. Uno de los primeros es el impedimento de contacto con los hijos en separaciones conflictivas.
Pero después está ocultar infidelidad, extorsión, quitarte un puesto de poder, quitarte un puesto laboral, incluso en los docentes, ocultar abusos intrafamiliares y echarle la culpa a los docentes de los abusos que están viviendo los menores. Y desgraciadamente, en una situación económica en Argentina tan grave, las falsas denuncias para cobrar un subsidio que hoy ascienden a más de 100.000 pesos mensuales. Entonces, desgraciadamente, la toma de conciencia de lo que está sucediendo en las falsas denuncias no existe. Ningún organismo del Estado habla de los daños inconmensurables que generan las falsas denuncias de violencia, porque hay algo que las víctimas me manifiestan. No me están denunciando porque robé, porque me quedé con algo que no era mío. Me están denunciando por abuso, por pedofilia, por abuso sexual agravado. De eso yo no puedo salir, ni psicológicamente, ni mi grupo familiar. Es muy grave lo que está sucediendo. Exacto. Y no les quiero decir lo que está sucediendo en la juventud y en las redes sociales. Las denuncias que no llegan a la justicia y cómo cada vez están habiendo más suicidios de gente joven. Es muy grave lo que está pasando con las falsas denuncias. Se banaliza desgraciadamente. Y esto es un problema, porque afecta a las verdaderas víctimas, afecta esto. Hay un sistema judicial, abogados de oficio que se están ocupando de casos que son falsos, y las mujeres que son realmente víctimas de violencia, porque existen, lo vemos a diario, no están protegidas como debieran estar protegidas. Andrea, bueno, el hecho de que sea denunciado no quiere decir que sea culpable, ¿no? La pregunta, y bueno, ya para finalizar y agradecerte, ¿no?, este contacto, es por qué se comprometieron ustedes tanto en el caso de Manuel, sabiendo, por supuesto, que esto, como decía Mariano, es un hecho inédito, esta movilización de más de 100 personas a los tribunales rafaelinos, sabiendo que ustedes pueden ser acusadas, ¿no?, por defender a personas que cometen este delito, ¿no? Es que en realidad eso quizás sea la base fundamental de nuestro movimiento y de que mujeres alcemos la voz para pedir igualdad ante la justicia. No estamos hablando solo del caso, estamos hablando de una causa. Una causa que en Santa Fe tiene a muchos fiscales e incluso hoy jueces que fueron denunciados en la magistratura, que cuentan con más de 80 denuncias, 100 denuncias cada uno, y siguen en sus puestos, y que de manera contundente se demostró que privaron de su libertad a personas solamente con relatos e incluso han condenado solamente con relatos, y en Santa Fe aún no se hizo nada. Entonces, el caso de Emma quizás sea uno de los más aberrantes, porque estamos hablando de acusaciones de hace 20 años atrás, cuando él era inician siendo un menor de 12 años. Entonces, quizás lo podemos tomar como un caso testigo para hablar de lo que está pasando particularmente en la provincia de Santa Fe, que es realmente muy grave. El senador Enrico, el año pasado, habló justamente de los privados de su libertad en procesos de investigación por delitos de abuso, porque él asistió a unidades carcelarias a hablar con los privados y manifestó abiertamente que es una locura que haya más de un 50% de presos por delitos sexuales en proceso de investigación sin pruebas. Entonces, se está empezando a hablar de todo eso y es tiempo que Santa Fe empiece a tomar conciencia. No es solo el caso, es la causa que nos moviliza a ir a Santa Fe el día de mañana. Sí, lo peor de todo esto, de que estas falsas denuncias desprotegen a las verdaderas víctimas, ¿no?, que ante situaciones de urgencia, cuando van a denunciar, no se lo tienen en cuenta, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando me metí en esta causa, que en un momento uno tiene el temor de, desgraciadamente, un feminismo radical empiece a criticar. Me ha sucedido, de hecho, Telma Fardín me ha mandado a perseguir porque yo defiendo las falsas denuncias y a las víctimas de las falsas denuncias, y paralelamente he recibido muchísimas mujeres que me dicen gracias, porque yo voy a denunciar con mi teléfono celular, mostrando las amenazas, los daños que recibo, y me atienden de la misma manera que la que tengo al lado, que sin pruebas, sin testigos, con un relato, quiere simplemente obtener algún otro tipo de beneficio. Entonces, tener ese panorama de lo que estamos viviendo desde lo que es la violencia de género y no concientizar de los daños que producen las falsas denuncias, la verdad es que, bueno, nos puso en una situación en la que decidimos alzar la voz y decir, esto está sucediendo también. La violencia existe, las falsas denuncias también.
Te agradecemos Muchas mucho, gracias. Andrea, el Gracias. contacto. Gracias a ustedes por visibilizar esto. Gracias. A disposición. Muchas gracias.